Muy bien. ¿Ordenamos según valores? Claro que sí. Valores de celda. ¿Pero en qué orden? Descendente, del mayor a menor. De la secta y observa cómo se ordena. Primero se ven los valores mayores, luego los valores menores. Aceptamos y aquí lo tienes. Mira cómo ordenó. Primero ubicó Lima con 5, luego Cajamarca 3, Callao 2, Libertad 2 y al final los que son 1. También se puede ordenar horizontal, claro que sí. Y para cerrar ordenamos también aquí, ve, el último. Con ese ordenamiento horizontal, aquí sí tenemos que seleccionar el cuadro, pero solamente la parte de los valores. Aquí vamos a ordenar también, a ver, de menor a mayor, pero según la asistencia registrada. No, no va a ser de menor a mayor, según recaudación, de mayor a menor. ¿Ok? No, de menor a mayor, yo te lo explico. Ya selecciona primero el cuadro, como lo ves en pantalla. Nos vamos a la pestaña Datos y Ordenar. Aquí. Vamos a ordenar opciones, confirmamos en opciones, ordenar de izquierda a derecha, en horizontal. Vamos a ordenar según recaudación, está en la fila 21. Según recaudación está en la fila 21. Aquí eliges fila 21. Ordenamos por valores de celda, claro que sí, pero de menor a mayor. O sea, vamos a empezar primero por la recaudación más baja hasta la recaudación más alta. Y aceptamos. Botón aceptar y ahí está. Muy bien, sí recaudó, pero mostró la recaudación de la menor a la más mayor. Muy bien, jóvenes, de esta forma estamos finalizando lo que es ordenamiento, herramienta que volveremos a aplicar en el Excel intermedio para casos prácticos. Ahora sí, lo que voy a pedir, jóvenes, es que pasemos, profesor, por favor, a la sesión 6, ¿sí? Pasemos a la sesión 6 y descarguemos directamente el recurso sesión 6 gráficos. Un momento, pasemos directamente a la sesión 6 y descarguemos sesión 6 gráficos, que es un archivo de Excel, ¿sí? Cuando lo hayas descargado, lo procedes a abrir y le das a abrir la edición. ¿Sí? Adelante, ¿alguna consulta? Hola, ¿alguna consulta? Sí, profesor, no sé si podría explicar la parte donde ordenó el mes por... ese cuadro no lo entendí. A ver, lo voy a explicar, pero por favor, prestemos atención porque al dar más explicaciones me voy a tomar más tiempo y vamos a correr más de 45 minutos. Así que por favor, prestar mucha atención. Aquí, en ordenar por mes, lo que me dicen. Aquí está. Ya nos ubicamos en el cuadro, ya, en el cuadro, siempre se da un clic en el cuadro, pestaña Datos y la herramienta Ordenar. Aquí, bueno, ya saben que aquí el último ordenamiento es por mes, en la hoja Orden 4. Aquí eliges ordenar por mes, obviamente. Y vamos a ordenar qué valores de celda, claro que sí. Y acá por defecto creo que aparecía de la A a la Z. Acá no ordenamos de la A a la Z, de la Z a la A. Aquí lo que vamos a hacer es ordenar de manera cronológica. O sea, es una lista personalizada. Y para eso se tiene que elegir lista personalizada. Damos un clic en lista personalizada y acá buscas esa lista personalizada, que es un orden cronológico. Ahí está. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahí está. Selecciona la lista, como lo ves en pantalla, y botón aceptar. Y le das a aceptar. Y aquí va a aparecer orden de enero a diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, y así consecutivamente. Y le das a aceptar. Y va a ordenar por los meses del año. Verifícalo, gracias. Muy bien. Ahí guardan cambios. Archivo guardar. Y ahora sí continuamos con el otro archivo de Excel. Recuerden descargarlo por favor aquí, ven. A ver, aquí ven. Sesión 6, directamente pasamos a sesión 6 gráficos, un archivo de Excel. Al descargarlo, lo abres y si te pide habilitar edición, habilitas. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Elementos de un gráfico. Bueno, la primera parte nos habla sobre los gráficos y te voy a explicar algo breve. Mira, los gráficos, jóvenes, son herramientas que nos permiten representar de manera visual datos numéricos para facilitar el análisis, la interpretación de resultados. Vuelvo a repetir. Los gráficos estadísticos en Excel, ¿okay? Porque son varios tipos de gráficos, ¿okay? Esos gráficos estadísticos permiten representar de manera visual datos numéricos. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar, de facilitar el análisis e interpretación de datos. Pero como mencioné, en Excel existen diferentes tipos de gráficos. Están, por ejemplo, gráficos de columnas, de barras, circular, de áreas, líneas, de jerarquía y más tipos. Pero el hecho de que tengamos diferentes tipos de gráficos no quiere decir que usamos cualquiera. No, los gráficos se utilizan de acuerdo a la necesidad que afrontamos. Por ejemplo, te doy tres ejemplos descriptivos. Primero, si tú quieres representar, imaginemos cómo un valor ha ido cambiando en el tiempo. Por ejemplo, siendo más específico, tú quieres un gráfico para representar cómo las ventas han ido cambiando mensualmente. Ahí se recomienda utilizar un gráfico de líneas. Pero en el caso tú quieras representar, la diferencia entre dos valores, por ejemplo, tú quieres representar en un gráfico la diferencia entre las ventas del primer y segundo semestre
ahí utilizarías, por ejemplo, este gráfico de columnas o gráfico de barras, ya que estos dos tipos de gráficos que he mencionado son los más buenos que podemos utilizar para poder conocer la diferencia entre uno y otro valor. Pero en el caso tú quisieras representar porcentajes, por ejemplo, imaginemos que realizas una encuesta con 3 indicadores y cada indicador te da un porcentaje. ¿Cómo tú puedes representar esos 3 indicadores y cada uno con su porcentaje? Por ejemplo, el más obvio sería un gráfico de columnas. Entonces, tú en esa sesión vas a aprender a cómo implementar gráficos estadísticos y a la vez ir comprendiendo qué gráfico estadístico es el mejor aplicar en ciertos casos que se presentan. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, como mencioné, en Excel manejamos diferentes tipos de gráficos. Están los circulares, los de líneas, los gráficos en columnas, de barras, los gráficos de área, gráficos de cascada, etc. Existen diferentes tipos de gráficos. Pero como mencioné, no es que tenemos que elegir cualquier gráfico, sino que el gráfico que se elige tiene que ir de acuerdo a lo que queremos representar. Y eso es lo que vamos a aprender en este momento. No solamente a implementar gráficos, sino también en qué momento aplicar esos gráficos, en qué casos, y en qué casos elegimos ciertos tipos de gráficos. Muy bien. Primer ejercicio. Pasemos a la hoja jóvenes creando gráficos. Hoja número 3, creando gráficos. Muy bien. El caso dice lo siguiente. Implementa un gráfico de columnas que permita visualizar los importes de venta de cada colaborador. Mira, ve, analiza. Nos pide implementar un gráfico en el cual podamos visualizar los importes de venta de cada vendedor. Ya. Si tú analizas, mira, ve, cada vendedor tiene un importe de venta. Unos importes son más altos que otros, algunos importes son más bajos que otros, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a analizar, al parecer lo que se quiere representar son los importes, pero a la vez conocer, ¿ok?, cuáles fueron los importes más altos, los importes más bajos, ¿verdad? Conocer esa diferencia. ¿Y qué mejor tipo de gráfico que el de columnas? El de barras también aplicaría, porque el de barras y columnas jóvenes hace básicamente lo mismo. Solo que en el gráfico de columnas, pues los valores se representan en columnas verticales, en barras verticales. Y en el de barras, ¿verdad? Son como columnas, pero echadas en horizontal. Pero al final ambos se comportan igual. Solo que en una son columnas verticales y en el otro son como columnas, pero echadas, como tiradas, se puede decir. Ya veremos por ahí un ejemplo. Muy bien. Así que vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo inicial? Implementar un gráfico donde representemos los importes de venta de cada uno de esos trabajadores. Ese es básicamente el objetivo. ¿Pero qué se quiere representar y conocer? Queremos ver las diferencias. ¿Quién vendió más? ¿Quién vendió menos? Básicamente eso se necesita. ¿Y qué mejor, un gráfico de columnas o un gráfico de barras? Aquí. Ubícate en una celda en blanco, pasando a una columna, la columna D, pasando a la columna D. Ubícate en una celda en blanco. Ahí está, nos ubicamos en una celda en blanco. Muy bien, nos vamos a ¿dónde? A la pestaña Insertar. Ahí está, pestaña Insertar. Y por acá tenemos que ubicar un grupo llamado Gráficos. Ahí lo tienes. Un grupo llamado Gráficos. Ubícalos. Ahí está, excelente. Aquí puedes encontrar diferentes tipos de gráficos. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Yo estoy trabajando con la versión de Excel 2021. ¿Y por qué digo que tomes en cuenta esto? El detalle está que según la versión de Excel, puede ser que la distribución de los gráficos cambie un poquito. Por ejemplo, mira, ve. Aquí donde está el gráfico de columnas, aquí ve, en ese mismo panel aparece el gráfico de columnas y el gráfico de barras. En mi versión de Excel 2021. En cambio, en la versión de Excel anterior, 2019, 2016, el gráfico de columnas y el de barras aparecían separados, cada uno con su propio acceso. ¿Ok? Cada uno con su propio acceso. Entonces, ten cuidado. Yo en mi caso, el gráfico de barras y de columnas lo tengo en la misma herramienta, ¿ve? Columnas y barras. Muy bien, ya sabes, ubícate primero en una celda en blanco, pasando una columna del cuadro, y ahí ubicas, ¿ve?, el acceso al gráfico de columnas. Ahí está, elige gráfico de columnas. En este caso, el de columna 2D, 3D. La primera opción, gráfico de columna agrupada 3D. Gráfico de columna agrupada en 3D. Muy bien. Ahí le damos un clic y ahí está. Columna agrupada en 3D. Esto que ves aquí se le conoce como el área del gráfico. Área del gráfico. Ya, procura por favor que esta área del gráfico no esté encima del cuadro, así no ve. Que esté encima del cuadro no. Esta área ubícala siempre a un lado, por favor, ¿ok? Gracias. ¿Ya qué vas a hacer? Dale un clic a esta área de gráfico. Dale un clic a esta área de gráfico. Ahí lo tienes, le das un clic. Luego te ubicas en la pestaña Diseño de gráfico. Está aquí arriba, clic en el área de gráfico, pestaña Diseño de gráfico. Y aquí hay una herramienta llamada Seleccionar datos. Esta herramienta es la que vamos a darle un clic para poder acceder a una interfaz que me permite darle forma al gráfico. Muy bien, ahí le das un clic a la herramienta Seleccionar datos. Pestaña Diseño de gráfico. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Por favor, atentos. Clic en una celda en blanco, pestaña Insertar. Nos ubicamos en el grupo Gráficos. Ahí tenemos que ubicar, ¿ok?, el gráfico de columnas. Aquí hay diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, está el de círculos, está el gráfico de líneas, por aquí está el gráfico de jerarquía, por acá el gráfico de cascada, por acá el gráfico de combinado, y aquí está el gráfico de columnas. En mi caso, aquí mismo está el gráfico de columnas y el de barras. Estamos eligiendo el de columnas 3D, la opción que dice columna agrupada 3D. Ahí le das un clic. Muy bien, esta área de gráfico lo aplicamos a un ladito. Y al darle un clic a esta área de gráfico, nos aparece la pestaña Diseño de gráfico. Le damos un clic a la herramienta Seleccionar datos. ¿Ahí lo tienes? Muy bien, Seleccionar datos. Damos un clic y aparece un asistente. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, que este es el asistente que permite que el gráfico vaya tomando forma. ¿Okay? Muy bien. En ese asistente encontramos dos áreas. Ahí está.
tenemos el área de series y el área de etiquetas. Ahí está, el área de series, donde está el botón agregar, área de series, y aquí el área de etiquetas, donde está el botón editar. Ya. En el área de series se ubican los datos numéricos que se van a representar en el gráfico. Por ejemplo, aquí van a ir los importes, de 617.000 hasta 217.000. O aquí en series también podría ir la cantidad, de 379 hasta 143. Y en etiquetas o categorías ubicamos en este caso las descripciones, que serían pues los vendedores, el texto, de María hasta Lady Pérez. Ya, vamos a hacer esto. Nos ubicamos aquí en series y en el botón agregar le damos un clic para agregar la serie importes. Clic en el botón agregar. Muy bien, botón agregar. Y aquí aparece, importe de la serie. Bueno, nombre de la serie. La serie se va a llamar como importe. Y mira qué vas a hacer aquí, ¿ve? Donde dice el nombre de la serie, en esta casilla, das un clic donde dice importe, ¿ve? En esta celda C6. ¿Por qué? Porque el nombre de la serie lo vamos a obtener de esta casilla, llamada importe. Por eso aquí doy un clic. Que viene a ser C6. C6. Luego vienen los valores de la serie. Aquí, valores de la serie. Los valores de la serie, obviamente, son los importes. 617.000, 506.000, 738.000, 992.000, 217.000. Donde dice valor de la serie, lo que ve aquí, procedo a borrar, y aquí seleccionas. ¿Ve? Recuerda que para seleccionar, un clic en el centro de la celda. 617.000, un clic. Y clic sostenido, y arrastramos hasta 217.000. Ahí está. ¿Ve? En valores de la serie, repito, lo que ve aquí lo borras, y seleccionas de 617.000 hasta 217.000. Ya tenemos el nombre de la serie, que es importe, y ya tenemos los valores de la serie, que son estos 5 valores. Ya te comento, ¿ve? Cada uno de estos valores será una columna. ¿Sí? Repito, cada uno de estos valores será una columna, cada uno. Al ser un valor más alto, la columna va a ser más alta. Al ser un valor más pequeño, la columna va a ser más pequeña. Acepta, y ya tenemos la primera serie llamada importe. Y ya sabes que esa serie internamente tiene estos 5 importes, de 617.000 hasta 217.000. Muy bien. Y luego en el botón editar, ¿qué ubicamos? Los vendedores. Botón editar. Y aquí los vendedores de María hasta Lady. Ya sabes, para seleccionar siempre en el centro de la celda. Clic, ubícate en rango, das un clic y aquí ven. Selecciona de María Fe, clic sostenido hasta Lady Pérez. Y le das botón aceptar. ¿Ok? Le das ahí botón aceptar. Hasta ahí ya tenemos lo básico del gráfico. Ya tenemos la serie, importe. Y ya sabes que en esta serie importe están los valores, los 5 valores. Y en etiquetas ya tenemos obviamente a los vendedores, como ves en pantalla. Botón aceptar. ¿Aceptamos? Muy bien, y ahí está, mira. El gráfico ya va tomando forma. Mira, tú notarás que en la parte superior, bueno, mejor dicho, al contorno del gráfico aparecen, mira, ve, unos puntos circulares, ve. Ve al contorno, aparecen unos puntos circulares. Ya, eso quiere decir que con ellos podemos redimensionar el gráfico, o sea, hacerlo más grande o más pequeño. Por ejemplo, quiero que el gráfico sea más grande. Yo ubico aquí en este nodo lateral, está al lado derecho, clic sostenido, y arrastra a la derecha, y el gráfico se hace más grande. Y mira, y con este gráfico podemos ya conocer, mira, ve, la diferencia entre uno y otro. Eso es un gráfico de columnas, permite conocer la diferencia entre un elemento y otro elemento, entre un valor y otro valor. Por ejemplo, aquí, con solo mirar el gráfico ya sabemos que la venta más baja, que los importes de venta más bajo, generado, es el de Lady Pérez. Y el importe de venta con el valor más alto es el de Marcela del Carpio. Muy bien. Ahora, aquí le das un clic en el botón más, aquí ven, dale un clic al botón más y habilitas esto, ven, etiqueta de datos. ¿Sí? Habilita aquello, por favor, llamado etiqueta de datos. Ahí le das, etiqueta de datos. Muy bien. Das un clic en etiqueta de datos y ahí está. Al activar etiqueta de datos podemos saber qué valor representa cada columna. Por ejemplo, la columna con ventas, la columna, un importe más bajo, obviamente es de 217.577 soles. Y el importe de venta, ¿verdad?, más alto es de 992.965 soles. Entonces, con etiqueta de datos podemos saber, jóvenes, el valor que representa, el valor que representa cada columna. Muy bien, continúo. Ahí lo tenemos. Y también clic en el botón más para habilitar esto, jóvenes, la leyenda. Aquí, leyenda. Y botón más, clic, y en este panel que se muestra, habilita leyenda.